Venezuela enfrenta un dilema histórico, su reconstrucción. El país carga con fallas estructurales que van desde la corrupción hasta el colapso de los servicios básicos. Los venezolanos siguen golpeados por una frágil economía, no importa la moneda que se utilice. Hoy en Caracara queremos dilucidar qué nos depara este 2026 con un bloqueo político y económico por parte del gobierno de Estados Unidos para presionar al régimen de Nicolás Maduro. Mi invitado del día es el economista, el analista económico Daniel Suchard Sommer. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a Impacto Venezuela. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Hola Mildred, para mí es un gusto estar un año más, vamos a decirlo de una manera, un año más acompañándote en este bellísimo programa que por supuesto entre todos los análisis y estas conclusiones y obviamente todo lo que hacemos, la verdad estoy muy agradecido nuevamente un año más para poder acompañarte no solo a ti, sino a todo el equipo que te acompaña, por supuesto, de Impacto Venezuela y bueno, y obviamente a todos nuestros queridos internautas que nos siguen. Teníamos tiempo que no conversábamos y bueno, el área económica siempre va a preocupar a los venezolanos. A mí me preocupa, a mi familia le preocupa, a tu familia le preocupa, o sea, a todos nos preocupa y más con lo que estamos viviendo, pero si la reconstrucción de Venezuela depende de superar fallas estructurales históricas, corrupción, dependencia petrolera, debilidad institucional, ¿qué mecanismo concreto puede romper ese círculo vicioso más allá de quién esté en el poder? Si bien es cierto, vamos a ahondar mucho más profundo en el tema económico, que es el área donde yo me manejo, no hay una receta única para poder sacar a una Venezuela por un camino. No, no, es que el camino es multidisciplinario, porque hay un tema de la justicia, ¿no? El tema de las leyes, hay un tema de sociedad, hay un tema de seguridad, no solo jurídica, sino ciudadana. Entonces, hay muchas aristas en las cuales si alguien tiene que liderar Venezuela, lo primero que tiene que hacer es poner a la disposición un equipo multidisciplinario que tiene que tener a las personas que puedan obrar y tomar decisiones en cada una de las áreas. Claramente me voy a enfocar en la economía, pero no quisiera dejar colocado acá que la economía es lo único que hay que arreglar. No, no, es algo 360, como se le conoce en marketing o en mercadeo. Es algo que es complementarios unos con los otros. Claramente en el tema económico existen distorsiones que ya las hemos ido viviendo a lo largo de los últimos, vamos a decir, los últimos 23, 24 años, que a raíz de un tipo de cambio forzado o lo que es un tipo de cambio controlado y por el otro lado un control de precios de la mayoría de productos que están a la postre de la canasta básica, eso fue prácticamente entre el 2002 y el 2003, han sido vamos a decir, las causas que han erosionado el resto de las variables macroeconómicas del país. Entonces uno habla de inflación y habla de tipo de cambio y habla, vamos a hablar qué pasa con las perspectivas económicas y bueno, en fin, hay un montón de cosas. Pero basándonos en esto que te acabo de mencionar, Mildred, arranco ahorita sí. Tengo un control de precios y tengo un control de cambio que aunado a prácticamente a un aislamiento político y no por el tema de las sanciones de Estados Unidos hoy. Es un tema a lo largo de 20 años donde prácticamente Venezuela para los venezolanos, pero sin darle las herramientas a los venezolanos y a través de expropiaciones, queriendo abarcar mucho y apretando poco, hace que el aparato productivo venezolano prácticamente siga dependiendo de lo que facture Petróleos de Venezuela, siendo un país petrodependiente, donde el 90% del PIB, Producto Interno Bruto, tiene que ver justamente del petróleo y sus derivados, y dejando otro 10% para el resto de la economía venezolana, en el cual tienes ahogado turismo, tienes ahogado manufactura, tienes ahogado la parte agrícola, agrícola tiene que ver también con agropecuario, y ahí empiezo a ahondar de que claramente si tienes el sartén agarrado por las manos, pero lamentablemente el mango es control de precios y control de cambio, es complicadísimo de que las personas tengan la seguridad de seguir reinvirtiendo en Venezuela. Así que ese es el primer camino en el cual hay que ir poco a poco liberando y esa liberación de precios y esa liberación, el precio del tipo de cambio también es un precio, pero vamos a decir precios de productos y el precio del dólar, tiene que ir complementado, Mildred y amigos que nos están escuchando,
también con el acuerpamiento de la cantidad de dólares que puedan estarse inyectando en Venezuela para resurgir la parte más importante, que es la seguridad alimenticia. Que si bien es cierto, uno pudiera buscar manufactura, pues manufactura de alto valor o de mediano valor, o podría hablar sobre la reactivación de vamos a decir, de las fábricas vamos a decir, en el centro de Venezuela, lo que antes nosotros conocíamos como las fábricas que estaban en Valencia y zonas aledañas. Aunque no crean, primero tengo que empezar con el agro, porque tengo que darle de comer a la gente. Y cuando uno empieza a darle de comer a la gente, definitivamente el resto de las cosas van a ir empezándose a armar como una especie de reloj suizo, donde, y los que me están viendo, yo lo hago como un tipo de engranaje. Se va engranando poco a poco las piezas de digamos, de esta economía que está fragmentada, donde tienes un grupo muy pequeño, selecto, por decirlo de una manera, un 10% de la población venezolana que goza de una gran cantidad de lujos, por decirlo de una manera, pero tienes otro 90% que se le considera que está en pobreza, y por supuesto pobreza extrema, que tiene dificultades para lo más básico, que es la comida. Entonces, Mildred, con eso entraría yo diciéndote que eso es el primer paso de muchos de los que hay que hacer a nivel económico en Venezuela. Este 2026, ¿cómo lo ves para Venezuela? Una cosa puede ser la tendencia política que gobierna y otra cosa son las necesidades económicas que necesita el país. Y acá, indistintamente, por supuesto, yo pudiera poner un grano de arroz para acá, un grano de arroz para allá. Tienes la necesidad de darle de comer a los 90%, a 90 de cada 100 que no tienen las tres comidas. Entonces, si a Venezuela se le prende el bombillo, pero de repente empieza la inyección hacia el sector agro y empiezas a buscar como objetivo principal bajar los niveles de pobreza, que Venezuela, al igual que Haití, tiene los niveles de pobreza más altos de toda la región de Latinoamérica. Claramente estamos hablando de Venezuela y todavía salta más la sorpresa de que debajo del subsuelo venezolano están los 360.000 millones de barriles de petróleo, que uno no le cabe en la cabeza de poderse estarse comparando con Haití en vez de estarse comparando con países como Costa Rica o Uruguay, que tienen pobreza por debajo incluso del 20%. Entonces, es ahí donde uno tiene que hacer las comparaciones. Entonces, si el modelo económico venezolano migra a la inyección de dinero hacia el agro, es que uno puede determinar que hay una reactivación que sí puede ser mucho más palpable y que hay que esperar unos 4 a 5 años, porque esa es la otra, esto no es un switch que así como uno apaga y prende la luz, hay que esperar para que se reactive todo. Claramente, el gobierno venezolano en estos momentos tiene todas las enemistades habidas y por haber. Se ha peleado con todos los organismos multilaterales desde el punto de vista económico que pueden ayudarlo, Fondo Monetario Internacional por ser el más mediático, pero si hablamos de Banco Mundial o podemos hablar de fondos de inversión como JP Morgan o BlackRock o un montón de gente, y definitivamente él tiene todas las puertas cerradas porque así ha pasado, o sea, él mismo ha cerrado las puertas. Entonces, cuando tú hablas de una reactivación vas a necesitar los dólares y si los dólares no los tienes, los dólares significa esa inyección de dinero para ponerle al agro, va a ser muy difícil. Otra opción sería agarrar las utilidades de petróleo de Venezuela y en vez de estar mofándose con que se está repartiendo una riqueza que no llega a ningún lado porque está el 90% de pobreza, lo que hay que buscar es cómo se le inyecta a la parte más básica. Y de Mildred, que he sido muy enfático, y me disculpan los que me están escuchando, que he sido muy enfático al tema de alimentos, porque la parte más básica de una persona es la comida y la vivienda. Yo, claro, obviamente todos queremos empleo y todos queremos, pero hasta que yo no le ponga las tres comidas a las personas y obviamente con una Venezuela que tiene con qué, porque esa es la otra, si estuviésemos en una isla, o sea, si Venezuela fuese solo la isla de Margarita, hey, yo te diría, y definitivamente tienes que importar todo. Pero es que la isla de Margarita no es el ejemplo que estamos hablando casi el 1.000.000 de kilómetros cuadrados, donde hay una gran cantidad de terreno agrícola
fértil que tiene Venezuela a lo largo y ancho de su geografía, que a medida que hubo expropiaciones, tanto en ganadería como en la parte agrícola per se, hemos visto y hemos sido testigos de que no están llegando las cosas como debe ser a la mesa Y del una bolsa venezolano. CLAP no resuelve el asunto. Definitivamente ninguna bolsa de ningún tipo va a resolver los problemas de hambre de cualquier núcleo familiar. Las cosas se dan cuando hay libertad de escogencia, cuando usted llega a los supermercados y usted puede ir al que usted le dé la gana y comprar lo que le dé la gana con un poder adquisitivo que usted tenga. Cuando entramos a temas de salario mínimo, tenemos un Costa Rica, un Uruguay que lideran, y Panamá cercano a los 600, 700 dólares el mes. Y de repente vemos un Venezuela que se da taco a taco con Haití con 4 dólares. Pero es que Entonces, justifican, Daniel, precisamente, y lo va a decir la audiencia aquí, ahorita en el chat lo debe estar colocando, que evidentemente hay bonos. No, pero es que yo no gano nada más $4, porque hay quienes te dicen eso. Yo no gano nada, aquí no ganamos $4, aquí ganamos 100, 200, 300, 400 y hasta $600 en bonificaciones. Cuando tú te enfrentas a eso, no, acá ¿qué les dices? no, mira, eso es un espejismo que te están haciendo ver, porque cuando tú quieras salir, porque no hay nada más bonito que la libertad. Y entonces cuando tú deseas salir, y en el caso venezolano, que el lugar más cercano tienes Aruba, Curazao y Colombia, que son los 3 lugares más cercanos internacionales, te das cuenta que todos esos bonos no te sirven. Entonces lo que te están es prácticamente pintando un espejismo que no te lleva a ningún lado. Es un oasis en el desierto que es pan para hoy, hambre para mañana. Y justamente ha sido una frase que se ha utilizado a lo largo de muchos años, en las cuales el 90% de los venezolanos, es que quiero hacer mucho énfasis en ese 90, porque el otro 10% es el que vemos en TikTok y es el que nos llega en algunos lugares y es el que fue al concierto de Nicky Jam. No te lo estoy negando, es que eso no se puede negar, pero no es el grueso de la población que justamente es la que está hoy siendo protagonista de estas migraciones terrestres y que están llegando a diferentes países, siendo Colombia, por supuesto, y obviamente el más cercano y el de primera instancia. Pero tú, la pregunta que me hiciste, Mildred, es cómo resolvemos. Bueno, ¿cómo hay que resolver todo esto? Bueno, es quitarle el espejismo y buscar la forma de que esos fondos puedan llegar, ya sea a través de Petróleos de Venezuela, legalmente y como debe ser, y luego tengas un Fondo Monetario Internacional, un Banco Mundial, Claro, un, una, un organismo multilateral que te va a prestar, porque ahí es donde viene la diferencia. Cuando a ti te regalan, cuando a ti te dan el pescado, sencillamente tú lo único que haces es esperar a que te lo vuelvan a dar. Cuando a ti te enseñan a pescar, cuando a ti te dicen, esto es un préstamo, esto es un empréstito, que me lo vas a tener que devolver. Y cuando a ti te dicen eso, toda la estructura de un país, llámese Venezuela, llámese Colombia, llámese Austria, llámese Australia, llámese el que tú quieras, va a tener que buscar la forma de ordenar sus finanzas públicas porque hay que pagar nuevamente el crédito. Como claro. yo puedo pagar el crédito en mi casa, o tú puedes pagar el crédito de tu carro. Estoy hablando ejemplos muy tradicionales en la finanza personal. Entonces, cuando un país tiene eso, empieza también a ordenar sus finanzas públicas a través de la recaudación de impuesto de valor agregado y el impuesto sobre la renta, que son los impuestos que de mayor recaudación en un país. Y por el otro lado, como vas a tener tus finanzas públicas, que son tu gasto público, vas a tener que buscar la forma de optimizar tu gasto público. Pero cuando tú tienes casi 4 millones de empleados públicos, de los cuales se calcula en Venezuela que son casi 2 millones de servicio al público, por decirlo de una manera, y otros 2 millones que es el servicio militar, a ver, no es cualquiera que se brinca esa cerca, porque estás hablando de un gasto público anormal para poder determinar y sostener una gran cantidad de misiones, que son las que en algún momento el presidente Hugo Chávez decía que son las misiones para allá y las misiones para acá, y que el señor Nicolás Maduro siguió con esa misma tendencia a las misiones. Esas misiones se tienen que sostener con algo. Y justamente es un gasto público que a todas luces no ha dado el resultado como uno quisiera.
y que lejos de beneficiar a la población de ese 90%, simplemente ha hecho de esclavos de ese 90% de una bolsa CLAP o de una forma no tradicional de obtener las cosas. Por eso es que el índice de corrupción en Venezuela lidera de forma negativa la región de Latinoamérica. Y adivina, Mildred, con Haití dándose taco a taco, o sea que vuelven a estar los dos en índices de corrupción prácticamente. Si tú lo ves en un mapa, de hecho el mapa de índice de corrupción tiene un gradiente que va desde un amarillito muy crema hasta un rojo muy intenso vino tinto. Bueno, solamente Venezuela y Haití tienen ese color vino tinto rojo en la región de América. Ya me voy a meter a Estados Unidos y a Canadá. Son los únicos dos. Entonces, claro, te da a entender de que toda esta estructura no es tan fácil de mantener. Entonces, claro, si tú tienes que resolver, o sea, si Daniel tiene que resolver, indistintamente la ideología de pensamiento que pueda tener Daniel, es, hey, tengo este problema, 90 personas de cada 100 no tienen que comer, están ganando $4 con un espejismo de bonificaciones y luego te estás dando cuenta de que tienes índices de corrupción altísimos porque la cosa no se mueve hasta que no haya quien cobre en la cadena de valor. Entonces es complicado que tú puedas tener unas finanzas públicas sanas. Cuando tú buscas, Mildred, Daniel, busca la inflación en Venezuela. La inflación, mira, quiero saber cuánto es la inflación. No hay un dato exacto. Hay que buscar a hay que buscar otro, hay que buscar otro que estiman que la inflación. Tú agarras tranquilamente, tú puedes estar en Estados Unidos, puedes estar en Austria, puedes estar en Costa Rica, puedes estar en Colombia incluso, puedes estar en Chile y tú te metes al Banco Central de cada uno y ellos te dan, para los que estamos metidos en análisis económico, los indicadores. Nos guste o no es otra cosa, pero Claro. ahí están, a la postre de todos nosotros. Hasta que no pasa Aquí como el Banco no. Central de Venezuela. No hay manera. Entonces, exactamente, o sea, cuando tú tienes un déficit de transparencia, es muy complicado todo lo que está sucediendo. Venezuela tiene inflaciones que van desde 200%, 300%, millón por ciento, pero no hay un dato exacto que tú puedas registrar y decirle al Banco Mundial, por decirlo de una manera, o al Fondo Monetario, a OCDE, mira, mi inflación es de 500%. Es un desastre, sí, pero aquí está. O sea, está demostrado. No hay una transparencia. Voy a contarte que el modelo de Javier Milei, que está en Argentina, con respecto a la transparencia del Banco Central argentino, justamente es el camino que debe tomar por lo menos un líder en economía y finanzas en Venezuela. Lo que dijo Milei es, se acabó estos temas de estar ocultando información. Aquí vamos con la transparencia y eso fue lo que hizo. Entonces hoy tú en Argentina, después de 8 años que nadie sabía qué pasaba, porque nadie sabía, él puso a la transparencia a todo el mundo. Acá están los números. Claro. Porque Javier Milei sabe que la calificación de riesgo de un país es la tarjeta de presentación a nivel mundial. Venezuela está fuera de las calificaciones de riesgo. O sea, no hay forma de calificarla porque sencillamente no hay ni un argumento para que yo llegue a un fondo de inversión ubicado en Guatemala. O sea, una cosa que no tiene nada que ver, que yo diga, mira, la calificación de riesgo de Venezuela es tanto. No lo Claro. hay. Entonces, hasta esos niveles de ocultamiento de información tienes que resolver. Y claro, la sociedad que anda todo el día estresada porque no sabe qué va a pasar mañana, la sociedad que vive afuera no sabe si hay que volver. La sociedad que está adentro no sabe si hay que salir. Y entonces empiezas con esa incertidumbre diaria y definitivamente tienes problemas ya de salud mental y otros temas fuera de esta entrevista, por decir de una manera. Pero no lo quiero dejar de mencionar. Volviéndonos al tema económico. Si tú tienes la oportunidad de poder encarrilar esto y ahora sí, darle a la sociedad un tipo de cambio libre, agarrar a todo el mundo, porque ya hoy el dólar está implementado de forma de facto dentro de Venezuela, porque aquí no nos vamos a negar y aquí todo el mundo lo sabe. Entonces, si tú sueltas el dólar, si tú le permites al sector financiero, estamos hablando casas de cambio, fondos de inversión, casas de bolsa,
y por supuesto los bancos, permitir que la gente tenga las cuentas tanto en bolívares como en dólares, que la gente pueda transar libremente sin sentirse que va a tener algún tipo de conflicto y que si lo agarran en la calle con dólares no lo van a meter preso, ¿no? La gente empieza a relajar no solo su estilo de vida, sino también el tipo de cambio, que hoy está ubicado en 980 bolívares. Cuando tú agarras y te das cuenta que a nivel, lo que se le conoce como BCB, ¿no? Porque así se le conoce, el tipo de BCB está prácticamente cercano a los 300. O sea, has hecho malabares y sigue habiendo un diferencial entre el mercado negro y el mercado, vamos a decirlo, oficial. Sí, Después tenemos el tema de las importaciones y las exportaciones. claro. Si tú promueves un libre comercio entre toda tu gente que está en tu vecindario latinoamericano, no me estoy metiendo con Europa, estoy hablando latinoamericano, que Venezuela pueda, el venezolano pueda agarrar y decir, mira, por economía de escala me sirve tener una planta de pañales, voy a decirlo así, ¿no? De pañales. Y yo tengo mi planta de pañales aquí y la puedo exportar para República Dominicana, para Panamá, para Ecuador, para uno hoy eso lo vería como un sueño. Pero en el año 2000, cuando yo me gradué de la universidad, mis amigos, unos entraron a la planta de pañales que existía, que ya no existe. Esa planta de pañales en el 2000 sí existía, Mildred. Y sí exportaba tranquilamente a estos países que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la persona agarraba, manufactura de un producto que definitivamente todos lo usamos de alguna u otra manera, que se podía hacer de forma mucho más cómoda y competitiva en Venezuela y generaba una gran cantidad de empleos, tanto directos como indirectos. Hay algo ahí también que es interesante y es que siempre el chavismo ha culpado a los externos de los problemas de Venezuela, de los problemas internos, de la economía, de los bloqueos, de las sanciones. Si antes lo hacían, hoy en día hay una presión mucho más fuerte por parte de la administración Trump con lo de los barcos petroleros y todo aquello. Por eso quisiera saber, en este contexto actual, este 2026 en el que estamos y que continúa esa presión, donde es política económica internacional en todos los niveles, ¿qué le depara eso a Venezuela? Mira, cuando tú tienes un tema bastante complicado y en vez de acercarte a solucionar, te sigues alejando de la solución y te sigues peleando con los socios comerciales, no te va a quedar de otra que sostener un tipo de cambio controlado. Vas a tener que emitir masa monetaria metiéndole más inflación y la gente va a creer que gana más. Y así ha sido el común denominador en los últimos 20 años. ¿Qué le depara a Venezuela? Si Venezuela no da ese giro y empieza a acercarse con sus socios comerciales para que pueda tener una balanza comercial positiva, va a entrar en otro caos que, como tiene petróleo, a diferencia de Nicaragua, va a seguir sosteniendo la población venezolana con una inflación bastante fuerte. En Venezuela él tiene un producto inelástico que se llama petróleo y sus derivados, que suba o baje el petróleo, la gente lo va a comprar. Claro. Claramente sabemos que hay mucha hipoteca de parte de los rusos y de los chinos y de los de la India en la faja del Orinoco, que definitivamente ha sido la inyección de dinero que ha podido sostener el tema de las misiones y todo eso que te acabo de mencionar hace unos minutos atrás. Ujú. Por eso es que en el caso venezolano sigue existiendo salvavidas tras salvavidas que puede generar una irritación para muchos de los analistas, que en este caso Daniel también lo menciona. Pucha, no me gustaría estar buscando salvavidas, más bien me gustaría tener la libertad de que la gente pueda producir tranquilamente, de que la gente pudiera tener todo un ecosistema como existía en el año 2000 o antes, Claro. que uno podía tener ese tipo de interacciones. Pero si los gobernantes, en vez de acercarse, se siguen peleando,
o se sigue buscando estos conflictos externos, como habías mencionado, Mildred, que se inventan un enemigo. Bueno, ya se han inventado como 20, ¿no? Definitivamente, lo único que lo salva es justamente esos 360.000 millones de barriles de petróleo que tienen debajo del subsuelo. ¿Sí es posible reconstruir un país solamente con la inversión extranjera? Aparte de lo que ya dijiste, No, hay que resolver, ¿no? no. A ver, la inversión extranjera directa es un fenómeno que existe en todos los países del mundo, donde si tienes una seguridad jurídica para el inversionista de poder sacar réditos, definitivamente ayuda al motor de la manufactura o del comercio, etcétera. O sea, si yo soy una empresa, Daniel, marca Daniel, y yo llego a Venezuela y voy a meter $1.000 millones, pero a mí en la seguridad jurídica no me permite sacar dólares de mis utilidades, yo digo, entonces ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir? O sea, si el inversionista lo que está buscando es un rédito, es una utilidad que saque. Si yo no tengo la seguridad de poder tener ese rédito, ¿para qué voy a ir? Claro. Entonces, ya no te estoy hablando de aquellos años 2000 o 2010, que era ver, déjame ver si sigo, a ver si yo no soy el siguiente para que me expropien. No, no, no. Aquí estamos hablando el que está nuevo, el que está en Bélgica, que tiene una fábrica de helados, que dice, mira, me han hablado muy bien de que la gente come helados en Venezuela. Perfecto. Quiero meter los helados, pero no puedo sacar dólares ni euros. Entonces, ¿para qué voy a ir? Entonces, hasta que yo no tenga una seguridad jurídica de parte de la inversión extranjera directa a nivel comercial, la gente definitivamente no va a invertir en Venezuela. Entonces, no hay carta de presentación, te comentaba hace unos minutos atrás sobre la calificación de riesgo, que me permita llegarle a un inversionista. Y ojo, dije helado de Bélgica, ¿no? Pero podemos decir cualquiera, ¿no? Eso es algo que ha dejado de percibirse en Venezuela hace mucho tiempo de forma libre. ¿Por qué hablo libre? Porque han habido algunos personajes que de repente abren estos megacentros comerciales enormes que uno dice, no puede ser que en una situación donde no hay una libertad del dólar dando vueltas y de repente vemos un mega almacén que tiene prácticamente lo que le puede dar a todo un medio país, uno dice, ya va, aquí esto Hay algo no que no me me cuadra. cuadra esto. Sí, sí, ahí no me cuadra. Y de repente nos hemos dado cuenta que personas que hacen este tipo de inversiones tienen un origen que tiene que ver con países que son muy cercanos a Venezuela, donde de repente Sobre todo. hay un vuelo que cuesta $9.000 y nadie sabe ni cuándo sale ni cuándo entra y de repente la persona viene de ahí. Entonces, Mildred, es difícil poder hacer un análisis, por supuesto, yo sé que el tiempo apremia, de todo lo que sucede en Venezuela, pero también es un reflejo de lo que hay, porque usted llega, usted amigo que nos está viendo y escuchando, usted va a ver los TikToks que hay en Venezuela. Y por supuesto que sale, y ahí vamos a decir que sigue habiendo la libertad de la Internet. Y a ti te muestran la calle más transitada de Caracas, como puede Las ser vamos a bicicletas, decir, esas cosas. las Mercedes, la Castellana, pueden ir a Naguanagua en Valencia, te pueden ir a buscar algunos sectores en la Lago en Maracaibo, y así podemos seguir, ¿no? Y ahí están, y se va a ver, y eso yo no te lo estoy tapando. El tema es el otro 90 que cuando de repente llega y pasa por las Mercedes porque le toca ir de un lado al otro y de repente pasa por una agencia de carros que personalmente eran carros que a mí me llegaban en las revistas que uno veía hace 30 años, que estos carros solo los tiene un beisbolista en Estados Unidos, y de repente vemos la agencia llena de carros, y por el otro lado tienes agencias tradicionales, para no decir ninguna marca, pero aquí todos conocemos agencias tradicionales que sus plantas de manufactura estaban en Valencia, y de repente esas no tienen carro. Hay un contraste que no coincide con una realidad que justamente es la que hemos abordado, por lo menos hasta este momento, Mildred, en la Sí, entrevista ahorita. no, y que creo que este 2026 va a ser un poco fuerte en vista del conflicto político internacional y económico que hay con Estados Unidos y que evidentemente es algo sobre la administración de Maduro, no sobre los venezolanos, pero finalmente tú sabes lo que impacta de una u otra manera
esa situación, ¿no? Al venezolano de a pie, a ese 90% que tú hablas, que evidentemente nos afecta de alguna manera. Y si no se avanza en estos pasos que mencionaste durante todo el programa, pues creo que vamos a ver un 2026 de más de lo mismo, de un poco más de asfixia económica, pero también de un impacto sobre la población vulnerable, la que ya de por sí es vulnerable. Pero bueno, iremos viendo sobre la marcha si hay voluntad o no voluntad. Lo digo en todos mis programas siempre, esto es algo de voluntad política y más allá de las cámaras o lo que dicen en cadena o lo que hablan en ruedas de prensa, es la falta de voluntad política para accionar, para hacer las cosas como deben ser. El día que eso se decida, Bueno, que nosotros actuar de manera responsable con las cosas que hay que hacer, nuestro país será otro, sin duda. claro, Mildred, acá hay un tema y me voy a ir a la parte política. No, ahora sí voy a agarrar estos últimos minutos para hablar sobre este tema, porque hay un fenómeno que está ocurriendo en la región. Y es que después de lo que sucedió con Bukele, Milei, tenemos a Trump, tenemos ahora acá en el vecindario centroamericano prácticamente a un Panamá, a un Costa Rica, un Honduras que acaban de ver hacia la derecha. Tenemos una República Dominicana que va a la derecha. Tenemos un Chile que acaba de, bueno, estamos hablando hace 2, 3 semanas atrás, este fenómeno donde la gente ya se hartó de todas esas promesas para sacarle efectos Robin Hood, ¿no? Donde la gente se ha dado cuenta que hay que trabajar y si lo dejan trabajar en libertad, las cosas funcionan. No podemos quitar de lado, Mildred, las elecciones en Colombia, porque no deja de ser Colombia y Brasil, que también tiene elecciones, los dos aliados de Venezuela. Los resultados que vienen de Colombia y de Brasil definitivamente son los más importantes para Venezuela porque podrían determinar si va a haber una continuidad de apoyo hacia Nicolás Maduro o definitivamente va a haber una vía contraria y que definitivamente siendo estos dos países los países más importantes porque están cercanos a Venezuela, porque luego de Venezuela hacia el norte lo que tienen son puras islas y definitivamente siendo Cuba, por un lado, su aliado ideológico, pero no su aliado comercial, porque aliado comercial definitivamente es los Estados Unidos. Entonces, es ahí también un punto importante, Mildred, que debemos vigilar y que definitivamente lo vamos a hacer así, no solamente en Impacto Venezuela, sino todo, obviamente todos los analistas lo vamos a estar viendo, porque Colombia es un motor importante, siendo la única economía de Sudamérica que tiene acceso tanto al Pacífico como al Atlántico, por ejemplo, y bueno, y obviamente la economía más grande de toda Latinoamérica, que es Brasil, no deja de ser un punto menor para todos. Entonces acá lo que vaya a continuar para el año 2026 y 27, diría yo, que va a ser ahí sí va a ser un análisis mucho más fuerte, va a depender justamente de estas nuevas tendencias que se están viendo en la región de Latinoamérica, donde países que han pasado por ideologías muy similares, la misma sociedad, por no decir otra vez la chilena, la argentina, etcétera, etcétera, han dado con un viraje claro de que la gente lo que quiere es vivir en libertad, que quiere vivir con alianzas, tratados de libre comercio, con la facilidad de poder elegir su moneda, que no le estén implementando controles absolutamente de nada y que sea la oferta y la demanda, que sea la competencia per se pura, de que vaya a definir el tema económico, que al final ha sido el eje central de esta entrevista, y que las personas puedan confiar justamente en ese modelo económico para que la inversión extranjera directa, como bien me habías comentado y me habías preguntado hace unos minutos atrás, pueda ser también parte del paisaje para que estos países vuelvan a ser los países que son. Y volviéndonos a Venezuela, esa Venezuela que era rica en ese panadero portugués, en ese zapatero italiano, en ese restaurante español y que definitivamente habían personas de diferentes ideologías, personas muy bonitas de credo religioso y que acá cuando existía digamos, algún tipo de programa humorístico, todos veíamos eso como algo parte de nuestra vida cotidiana y no eran peleas, sino era algo que todos remábamos al mismo, digamos, en el mismo sentido, que fue esa Venezuela bonita, donde justamente entre inversionistas, entre personas que vinieron a trabajar, a que vinieron
a ocultarse de dictaduras como la chilena o como la argentina, la peruana, ¿por qué no? Y bueno, obviamente esa es una Venezuela que yo no la quisiera ya, no la quiero catalogar de ni de antier ni de ayer. Simplemente la quiero catalogar de la del futuro que va a volver. Daniel, muchísimas gracias por tu análisis. En mi programa Cara a Cara iremos haciendo, vamos a hacer seguimiento, como lo dijiste, de todo lo que está en desarrollo con este conflicto con Estados Unidos, porque si bien es cierto, es fundamental en lo que está pasando y el impacto en la economía venezolana, así que iremos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Gracias por participar. No, muchísimas gracias a ti, a todo el equipo de producción que hace posible, por supuesto, tu programa. Y nuevamente, así como empezamos, termino el programa deseándoles a todos que tengamos todos un excelente 2026 lleno de bendiciones, mucha prosperidad, mucho amor, que la pasen en familia en estos días que todavía siguen haciendo como estos reacomodos y que, bueno, obviamente, Mildred, desde esta humilde trinchera, desearte todo lo mejor para ti y para tu familia. Gracias. Buena salud, sobre todo para nosotros, para Amén. todos los venezolanos y para el mundo entero, y libertad para todos los presos políticos, porque seguimos pendientes de ellos. Gracias. Amén. A toda mi Con audiencia, muchos. bien, muchísimas gracias por acompañarme cada día en este su espacio sin censura. Para más visiten www.impactosvenezuela.com y nuestras redes sociales @impactosve. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.